Hola público, ¿conoces al diseñador detrás de este logo? ¿Y el de este? ¿O qué me dices de este otro? Explorar el trabajo de diseñadores de logos pasados nos brinda la oportunidad de aprender directamente de las soluciones exitosas que han impulsado a numerosos proyectos. En el vídeo de hoy quiero presentarte el trabajo de 5 diseñadores de logos estadounidenses que personalmente admiro y creo que si tienes interés en aprender sobre el diseño de logos, conocerlos y estudiarlos te ayudará a crecer. Vuelvo a robaros 2 minutos de vuestro tiempo para presentaros el último monitor que ha compartido conmigo BenQ. Se trata del monitor PD3225U, un auténtico monstruo de la gama BenQ pensado para usuarios de Mac, con 32 pulgadas y resolución 4K. Cuenta con un panel LG IPS Black con relación de aspecto de 16:9 UHD ajustado, con el que conseguiremos una precisión de color excelente para nuestros diseños. Agárrate porque esta pantalla consigue una precisión de color del 100% del espacio de color sRGB o Rec 709 y llega hasta el 98% del P3. Cuenta además con un brillo máximo de 400 nits, 100 nits más que su modelo anterior, es decir, la nueva versión es más brillante y ofrece una mejor visibilidad en entornos con mucha luz ambiental. Pero además, la pantalla cuenta también con un mayor ratio de contraste, consiguiendo una relación de 2000:1, el doble que su modelo anterior, para alcanzar niveles de negro más profundos a los obtenidos con otros paneles IPS convencionales. El PD3225U cuenta también con un modo optimizado para usuarios de Mac, el modo MBook, que podremos activar para mejorar la precisión del color y el rendimiento general cuando lo usemos con nuestros MacBook o MacBook Pro. Y gracias al software Display Color Talk de BenQ, podemos sincronizar fácilmente los colores entre varios monitores con tan solo unos clics, ahorrando tiempo y esfuerzo para nuestra creatividad. Incluye un puerto Thunderbolt 3 con una velocidad de transferencia de datos de hasta 40 GB por segundo, perfecto para conectar laptops y otros dispositivos de alta potencia. Y con la última versión del software de BenQ, Display Pilot 2, ahora podemos controlar el brillo de nuestro monitor también desde el teclado Mac. Y para los que editáis vídeo o que como yo siempre diseñáis con música o vídeos de fondo, este monitor cuenta con una mejora en la calidad de sonido de sus altavoces. Y recuerda, con la compra de monitores de las series SW y PD de BenQ puedes obtener un año gratis del nuevo Pantone Connect Premium. Así que ya sabes, os dejo el enlace abajo en la descripción. Hoy en día tenemos a nuestro alcance innumerables logos de diseñadores gráficos por todo Internet. Plataformas como Behance o Dribbble nos los dejan solo a un clic de distancia. Pero aunque esto pueda resultar práctico, creo que es importante conocer el trabajo de calidad de ciertos referentes y cómo han ido abriendo el camino en el sector. El branding o la identidad visual es una de las especialidades que más se practica en el diseño gráfico. Algo que, como diseñador, entiendo bien, no hay nada más satisfactorio que contribuir a crear algo, a darle forma, personalidad y carácter. Y es que, además de contribuir a darle una estética atractiva, que favorezca el impacto y la comunicación con la audiencia, siempre lo digo, un diseñador gráfico debe ser excelente pariendo ideas. Le damos al coco para buscar la mejor solución a un problema. Ya lo dijo Lance Wyman, que presentaremos en este vídeo. Aunque el diseño no pueda cambiar el mundo, sí puede mejorar la vida de las personas. Un diseñador de logos realiza un trabajo muy cercano con su cliente. Investiga, estudia, reflexiona y actúa. Crea y propone una solución para ese problema o necesidad del cliente. En esta breve historia del diseño gráfico estadounidense hay 5 nombres que hoy me gustaría compartir con vosotros. Venga, vamos con el primero. Paul Rand. Hay quien dice que Paul Rand podría ser considerado como el padre del diseño gráfico moderno. Nació en Brooklyn en 1914 y ya desde pequeño apuntaba maneras. Comenzó diseñando carteles y señales para la tienda de su padre o para su escuela. Su nombre original es Peres Rosenbaum, pero decidió cortar su nombre para ocultar su procedencia judía en los Estados Unidos de la época. El estilo de publicidad alemán Satzplakat influenció mucho su trabajo y es que podríamos definir el estilo de Paul Rand como un modernismo simple, con un uso fino de las tipografías, de las formas geométricas y de los espacios en blanco. Paul trabajó con una amplia gama de marcas muy referentes de la época, en el diseño de cartelería o de packaging, pero sus aportes al diseño corporativo y al diseño de logos son lo que aún se estudia en escuelas de diseño por todo el mundo. Entre ellos está el caso del logo de IBM, que diseñó en 1956, pero que volvió a adaptar más tarde para dar con el logo que conocemos hoy.
En la década de 1960 pasó a diseñar la identidad de Westinghouse, una importante compañía de energía nuclear, el logo de la cadena norteamericana ABC o el famoso logo de UPS, que fue modificado en el año 2003 por otra agencia. ¿Qué opinas tú de este último rebranding? Déjamelo en los comentarios. Una curiosidad sobre Paul Rand. ¿Sabías que realizó una propuesta visual para Ford en 1966? Presentó una visión nueva, según él, más adaptada a la tendencia de la época, buscando evocar conceptos como fuerza, velocidad, eficiencia o utilidad. Aunque mantuvo una pastilla de color azul, el cambio más sustancial fue el que aplicó sobre la tipografía de Ford, renovándola por completo. Como ya te habrás imaginado, Ford acabó rechazando la propuesta, pero ¿qué te parece a ti? Saul Bass. Saul Bass fue uno de los grandes iconos del mundo del cine, pero por si no lo sabías, también contribuyó en historia del diseño gráfico. Nació en 1920 en el Bronx, en Nueva York. Saul fue una persona muy creativa desde pequeño y pasaba muchas horas dibujando, lo que le llevó a acabar estudiando Bellas Artes en su ciudad natal. Comenzó trabajando para varias agencias de diseño, pero terminó montando su propio estudio en 1950. La trayectoria cinematográfica de Saul Bass seguro te es conocida. Trabajó para elaborar los créditos iniciales de películas de Alfred Hitchcock, como Psycho, Con la muerte en los talones o El hombre del brazo de oro, y a desarrollar carteles de cine para películas como Vértigo, El Resplandor o West Side Story. Pero además de sus créditos para películas y carteles, a lo largo de sus 40 años de carrera, Saul Bass también diseñó muchos logos icónicos, trabajando en proyectos de identidad visual para marcas de renombre como AT&T, Warner Music Group, United Airlines o Kleenex. Cuenta con un trabajo súper interesante. Y si observas, muchos de sus logos hacen uso del espacio negativo de una forma muy original. Lance Wyman. Lance es otro destacado diseñador gráfico estadounidense que ha dejado su pequeña huella significativa en la escena internacional durante más de 5 décadas. Y aunque nació en Estados Unidos, podríamos decir que es casi mexicano de adopción. Su trayectoria comenzó graduándose en diseño industrial en el Pratt Institute de Brooklyn en 1960, una época en la que el diseño gráfico apenas estaba empezando a introducir en las universidades. Más tarde, tras su paso por la Universidad de Yale, tuvo la oportunidad de conocer a Paul Rand, lo que quizás pudo influir para que Lance terminase como diseñador de logos. En 1966, Lance Wyman recibió uno de los encargos más importantes de su carrera: diseñar el logo para los Juegos Olímpicos de México de 1968. Gracias a este trabajo, se estableció en México durante 4 años, donde llegó a trabajar para otros proyectos gráficos del país, como el Metro de Ciudad de México o la Copa del Mundo de 1970. Yo mismo viví en Ciudad de México hace unos años, cuando aún se hacía llamar DF, y he de decir que la imagen y el sistema de pictografías del metro captaron mucho mi atención. En 1969, parte de la población de la ciudad no sabía leer o escribir, por lo que se encargó a Lance Wyman la tarea de diseñar un sistema de pictogramas que ayudaran a identificar las estaciones del metro de la ciudad. El resultado fue un sistema de comunicación que, a pesar de distanciarse de la palabra escrita, encontró su respaldo en la síntesis visual, siendo igualmente comprensible tanto para los locales de la ciudad como para los turistas. Paula Scher. Paula es otra destacada diseñadora estadounidense que merece ser citada para conocer su trabajo. Nació en Washington en 1948. Estudió Bellas Artes en Pensilvania en la Escuela de Arte Tyler de Elkins Park y comenzó a realizar sus primeros trabajos como diseñadora poco después. Su trabajo se nutre mucho del constructivismo ruso, pero siempre aportándole un toque muy personal. Inició su carrera como directora de arte en la década de 1970, pero no fue hasta los 80 cuando su enfoque ecléctico de la tipografía comenzó a ganar popularidad. Unos años más tarde, presentó la identidad para The Public Theater, que hacía uso de la tipografía en los carteles de una forma dinámica y expresiva. Casi podría decirse que captaba la esencia del teatro. Fue la primera directora de la conocida agencia de diseño Pentagram. Se unió al equipo en 1991 y en la actualidad es una de las socias de la agencia de Nueva York. Ha trabajado para casos de rebranding como el que elaboró para Citibank o para Tiffany's, y también ha diseñado logos para otros proyectos como Windows 8 de Highland Park o el Jazz Lincoln Center de Nueva York. Pero su trabajo no se queda ahí. También ha participado en el desarrollo de material promocional, packaging o diseño editorial para múltiples empresas como Microsoft, Bloomberg, CNN, Adobe o Coca-Cola.
Y es que el trabajo de Paula Scher ha sido exhibido en todo el mundo y está representado en las colecciones permanentes de algunos museos como el MoMA de Nueva York o el Centro Pompidou de París. Seguimos con Lyndon Lieder. He querido incluir también el trabajo de este diseñador, Lyndon Lieder, que a lo largo de 3 décadas de dedicación a la identidad corporativa ha cosechado bastante reconocimiento. Lieder obtuvo una licenciatura en diseño publicitario en el Art Center College of Design de California. En su primer empleo tras la universidad entró a trabajar con nada menos que Saul Bass. Aunque parece que como diseñador junior a Lieder no se le permitía asistir a las presentaciones importantes, pero este se las ingeniaba para esconderse por ahí para lograr escuchar y aprender. Fue como director senior de diseño en la oficina de San Francisco de Landor Asociados, donde diseñó el logotipo de FedEx. Y parece que desde 2001 dirige su propio estudio, Lieder Creative, donde continúa atendiendo las necesidades de marca de clientes por todo el mundo. El trabajo de diseño de logos de Lyndon incluye logos como el de Hawaiian Airlines, Novariant, Alsco o el logo para el Festival del Campeonato Nacional de Juegos para Personas Mayores de 2008, por mencionar algunos. Pero si revisáis su página web, comprobaréis que el trabajo de Lyndon es bastante variado y ha colaborado con empresas como Addison, Disney o Motorola. Personalmente, no considero que todos sus proyectos sean casos perfectos a estudiar, pero sí encuentro aspectos muy interesantes en parte de su trabajo del que sin duda podemos aprender. Y sé que te había dicho que hablaríamos de 5 diseñadores en este vídeo, pero ya que hablamos de diseñadores de logos estadounidenses, me gustaría hacer una mención especial a Aaron Draplin. Aaron Draplin es un diseñador gráfico pícaro y carismático que cuenta con un trabajo muy interesante. Por eso no he querido dejarle fuera de este vídeo. Estudió en el Instituto de Arte y de Diseño de Minneapolis y al terminar sus estudios trabajó para varias revistas y empresas con trabajos menores. Pero lo que me gusta de Aaron es que le apasiona lo que hace y eso se nota. Desde que montó su propio estudio de diseño, Draplin Design Company, no ha dejado de diseñar logos para amigos, conocidos y otras personas necesitadas de una buena identidad. Al parecer, una gran parte de los logos que produce son para amigos y familiares suyos, y la otra parte la dedica a trabajar para gente como Nike, la revista Wired o el New York Times. El estilo de Aaron Draplin se caracteriza mucho por el uso de líneas gruesas, el flat design y el Pantone Orange 021, su color más recurrido para el diseño de los artículos de merchandising de su propio estudio. Como hobby, este diseñador gráfico de Portland se dedica a rescatar pequeños tesoros de la historia que le sirven de inspiración. Su estudio está lleno de pequeños memos, insignias, pines, parches y muchas otras piezas de diseño vintage. Pues ya estaría público. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais el trabajo de alguno de ellos? Si te ha gustado este formato, dale like. Y no olvides dejarme en los comentarios si te gustaría que hiciese otro nuevo vídeo presentando a maestros del diseño de logos de Europa, por ejemplo. No te olvides de suscribirte a mi canal y pulsar sobre la campanita para no perderte mis siguientes vídeos de diseño gráfico. Y además os dejo también por aquí cómo apuntaros a mi newsletter, desde donde comparto todo tipo de curiosidades del diseño gráfico que se quedan fuera de este canal. Diseñad mucho. Bye.